bar de la estación de Valentín Alsina. 1. Paisaje de desván, de cosas inconclusas, ya viejas, arrumbadas sin orden. La luz dorada de la tarde de verano lo vuelve bello como una mano muerta. El andén silencioso sin los trenes, tu Citroën estacionado afuera. Si esto fuera una película francesa, vendríamos aquí huyendo de algo. 2. Nos sentamos en el bar casi desierto por donde el tiempo hace 26 años que no pasa. Las paredes son de un verde espeso como un óleo y los espejos parecen aguas estancadas. En el silencio antiguo el tiempo se ahonda y reconozco en los bananeros iluminados por el sol al otro lado de las vías de maniobra un lugar de mi infancia. La puerta del bar enmarca ese fragmento de otro tiempo que aquí, al sur de todo, se ha conservado intacto. Allá está la cortina de tiras de hule, de cuyas estrías guardo un recuerdo táctil. Aquellas cortinas venían multicolores y hacían flap, 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 como cuando se las atravesaba a gran velocidad y baja altura, siendo niños, sin una imagen que cuidar. Ah, volver a ser así de leves, irnos de todo, irnos de nuestras vidas, pagar todas las deudas y vender todos, y venirnos a vivir aquí y ahora, de vacaciones por toda la eternidad, al presente que es nunca. 3. Mirás por la ventana, como desde un tren, quizás estemos realmente huyendo de algo. Tu cara blanca, dorada por la luz, es absoluta, solo por un instante. Hablar, decir la luz, el absoluto, es arruinarlo todo. En realidad, no deberíamos decir nada. Solo tenemos esto, el sol que cae y aquel edificio que lo tapa. Gestos erróneos. El cabello tomado con hebillas y tu corazón, pequeña luz en mi cuaderno. Ay, guacho, cómo tira este corazón. Me gustan los perros. La página en blanco es un desierto ardiente y peligroso. ¿Cómo soportan la vida? Lo siento, madre. Me confundí, me compliqué. Pienso que las cucharas quizás se hicieron remo. Erróneos. Gestos erróneos. Muy buenos días para todos, todas, todes en este maravilloso espacio cultural que es 990. Estamos en el capítulo 136 de este mítico programa de la Radiofonía Nacional que titulamos Gestos Erróneos. Muy felices de estar acá haciendo este programa en vivo, pero bueno, primero voy a hacer como siempre, presentar a mis compañeros dentro del programa. Ahora a mi izquierda, adelante del público, el querido Gabriel César. ¿Cómo estás, Gaby? Ahí está, acaban de ver su famoso gesto silencioso. Y a mi derecha, pero no a la derecha política, sino a la derecha física, el maravilloso y... Ojo, ¿qué va a decir? No sé, te estaba mirando y iba a ver qué más digo, pero maravilloso está bien, ya está. Y hermoso Palito Darío Ledesma. ¿Cómo anda, Palito? Muy bien, que me acaba de hacer esta presentación con un nuevo look que me gusta mucho, la verdad, me llama mucho la atención, que tengas el pelo hacia atrás. El querido Facundo Dipa, hola Dipa, para quienes lo queremos mucho. Hola Dipa, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muy contento de estar acá en este programa en vivo, que no se nota que es en vivo todavía. Todavía no se nota que está en vivo, esto lo estamos grabando, va a salir en la radio, Ahí así está, que ahí ¿viste? está, fuerte, ahí va, sí. Ahí está, perfecto. Ahora se nota que este programa está siendo grabado en vivo, que hay público, que nos están escuchando, que tenemos muchos nervios y que estamos con un cansancio de los lindos, porque... no, primero me tenés que preguntar algo. Te voy a hacer la pregunta obligada, porque Palito leyó algo al principio, todos lo escucharon, un poema hermoso, y le voy a preguntar qué leíste y por qué, Palito. Bien, leí un poema que se llama El bar de la estación de Valentín Alsina, es de Beatriz Vignoli, poeta argentina, y lo elegí por dos razones. La primera porque cuando está terminando la parte 2 dice esto de la niñez y la cortina esa de hule, que quizás todos vimos esa cortina de colores que atravesábamos para salir de la cocina al patio y demás, y ahí decía
qué lindo volver ahí y ser leves, irnos de todo, irlos de nuestras vidas, pagar todas las deudas y vender todos y venirnos a vivir aquí y ahora, de vacaciones por toda la eternidad, al presente que es nunca. Y Hermoso. la verdad que estuvimos todo el día aquí. Y además me gustaba porque este programa en realidad iba a ser en el patio de 990 y estamos dentro de 990 en su sala. Y me gustaba que el poema terminaba diciendo: solo tenemos esto, el sol que cae y aquel edificio que lo tapa. Entonces en el patio tenía mucho sentido, lo sigue teniendo porque el edificio también nos tapa el sol del atardecer. Pero me gustaba esto de la eternidad y las niñeces hasta que empezó Gestos Erróneos, y igual sigue siendo para niñeces también, para que nos escuchen. Hubo 2 obras de teatro de Mínimo Vital y Móvil que las niñeces y también los adultos, las adultas han podido disfrutar, y que venimos de todo el día, es por eso digo el cansancio lindo de este festival, que podemos contar un poco de qué se trata. Sí, se nos ocurrió hacer un festival, le pusimos órbita, porque la idea es que el festival pueda seguir orbitando en distintos espacios, en distintos lugares, en distintos momentos, y eso, estar dando vueltas por la ciudad o por distintas ciudades de este querido país. Para mí pasó algo muy lindo. Estoy viendo acá a un montón de niños y niñas, y pasó algo muy lindo, es que rompimos esa barrera de separación infancia-adulto y estamos todos juntos. No se vayan ahora, estoy hablando bien. Se van todos. Los nombraste, le dio vergüenza. Justo cuando empiezo, sí. Bueno, habíamos roto, vamos al pasado, habíamos roto esa barrera entre separación de adultez e infancia, y la acabo de romper así drásticamente, pero bueno, intentamos eso y se logró hasta recién. Me gustó porque uno de los niños dijo, una de las niñas dijo, va a empezar cuando tenga que empezar, va a empezar cuando empiece. Dijo. Va a empezar cuando empiece, y bueno, empezó finalmente. Este festival, Órbita, viene porque nosotros somos parte de la cooperativa Mínimo Vital y Móvil. Las obras de teatro que sucedieron hoy, Sucedió en la Vía y La Máquina de Hacer Preguntas, son producciones también de la cooperativa. Este programa es también parte de esa cooperativa, y del Mínimo Vital y Móvil empezó a salir como, bueno, qué se mueve, qué es mínimo, qué es chiquitito, qué es vital, y salió la órbita, y de ahí está este festival donde decidimos mostrar todo lo que hacemos, celebrar todo lo que hacemos, celebrarnos como trabajadores, trabajadoras de la cultura y del arte. Estamos celebrando también que recibimos un subsidio de la provincia de Buenos Aires, y todo lo que están escuchando es porque tenemos los equipos para poder hacerlo, los parlantes, la consola, los micrófonos, así que eso también es celebrable. Es importante decir también que esto está sucediendo también en un espacio cooperativo como es 990, así que ahí hay un cruce con la cooperativa que también recibió ese mismo subsidio, y va a tener sillas, y va a tener sonido y un montón de cosas más, tiene un aire acondicionado, así que todo es festejable, estamos festejando eso también, así que un fuerte aplauso también para 990. Y lo último, este festival decidimos hacerlo a la gorra, con la opción de que, bueno, que cualquiera que pueda y quiera venir, pueda venir, y aquella que pueda aportar algo. Hay una gorra virtual y una gorra real. Si la realidad aún existe, hay una gorra real donde pueden dejar. La gorra virtual es gestos.erróneos. Y la gorra real debe andar por ahí dando vueltas. Hay muchas cajitas, hay distintas gorras, y la vamos a pasar también al final. No quiero a nadie yéndose hacia el final, escapándose por la puerta a comer una empanada. Así que bueno, estamos muy felices de hacerlo. La idea de la gorra es justamente que la cooperativa nos sostenemos con nuestro laburo. Ese laburo, la verdad que es mucho, y lo hacemos porque también queremos generar una conciencia de que hay una economía que puede ser más solidaria. Entonces, hacerlo a la gorra y que nosotros nos manejemos solidariamente con nuestra economía y con los ingresos de la cooperativa nos parece lo mejor y lo más apropiado.
tenemos que generar nuevos discursos y esos nuevos discursos se generan también en la propia práctica y lo estamos tratando de hacer en la propia práctica. Los discursos no solo deben ser palabras, sino que tenemos que tratar de accionar sobre eso y esta es nuestra manera de accionar sobre eso. En su momento, Mínimo Vital y Móvil, éramos distintas personas haciendo distintas producciones artísticas, culturales y comunicacionales y en un momento dijimos, ¿por qué no armamos esta cooperativa? Y nos congregamos en ese trabajo común para fortalecernos. Y después dijimos, ¿por qué no nos juntamos las cooperativas culturales y congregamos el trabajo común de las cooperativas culturales? Y un día hicimos el Festival Late en mayo, que incluyó a 5 cooperativas culturales de nuestra ciudad. Y así venimos tratando de trabajar y ahora somos 2, pero en el futuro seguramente seamos más, armando más festivales para construir en conjunto lo que intentan destruir desde las altas esferas nacionales del gobierno actual individualmente, digamos. Intentan todo el tiempo individualizar este trabajo que hacemos en conjunto y en comunidad. Sí, ahora vamos a también contar qué es Gestos Erróneos. Me calenté. Sí, te veo enojado, por eso te corté, no te corté, pero empecé a hablar. Gestos Erróneos, una presentación mínima, es un programa que tiene 6 temporadas. Este es el capítulo número 136. Pueden escuchar todos los capítulos en Spotify o nos pueden escuchar en vivo todos los miércoles a las 7 por Radio Magma. Es un programa que intenta, y lo está tratando de hacer hace mucho tiempo, divulgar poesía, literatura, y lo tratamos de hacer sin subirnos a pedestales y esas cosas que no nos gustan mucho. Así que hoy particularmente podemos empezar a entrar al programa de hoy particularmente, que es, hoy vamos a charlar con 3 poetas tandilenses. Así que vamos a ir invitando a la primera invitada del día de hoy, por favor. Es Macarena Peralta Confalonieri. Ahí se está acercando, un fuerte aplauso para ella. Poeta tandilense, parte de La Piedra y el Corazón. Es algo importante, La Piedra y el Corazón son 3 poetas de la ciudad y de esas 3 solo nos faltaba invitar a Maca, así que hoy estamos cerrando esas 3 compañeras de La Piedra y el Corazón. Bienvenida. Bueno, muchas gracias por esta invitación. La estaba esperando porque dije, bueno, mis compañeras ya vinieron, cuando me toca a mí, no. Una alegría participar y también un orgullo a ustedes lo que están construyendo, lo que hacen. Sabemos de lo que es el trabajo a pulmón, el trabajo silencioso, todo lo que no se visibiliza, pero que para motorizarlo es tiempo, es esfuerzo. Así que bueno, agradecida y valorando eso. Bueno, genial. Bueno. ¿Querés leernos algo de lo que escribís? Bueno. Parece que no hacemos nada. Parece que no hacemos nada, me decís, cuando te muestro la foto del jardín hace 2 meses. Solo había tierra negra y puntitos celestes y rosas, las semillas de pasto curadas. Parece que no hacemos nada, me repito, mientras deslizo un hilo de algodón alrededor de los tallos, de las tomateras y de las arvejas. Una abeja, apis melífera, liba la campana rosada de la dipladenia que acabo de trasplantar. Alzo la vista y estoy rodeada de verde y pequeñas promesas de verano. Parece que no hacemos nada. No hay que subestimar la presencia. Hay un proverbio zen que dice: antes de la iluminación, cortar leña, llevar agua. Después de la iluminación, cortar leña, llevar agua. Todo está ahí, en hacer bien la tarea diaria. Llevar agua, ser mano firme cuando hace falta, la caricia justa, el alimento. Un jardín es como el amor. Bueno, le hacemos la vieja y querida pregunta de Gestos Erróneos, que es ¿qué leíste y por qué? Bueno, parece que no hacemos nada. Es un poema que está dentro del poemario que lleva ese mismo nombre, que quedó seleccionado como mención el año pasado en el concurso también organizado por la provincia, Néstor Perlonger. Y bueno, fue como
una construcción de un libro basado en mi experiencia llevando a cabo una huerta desde cero, con un conocimiento adquirido online, mirando videos, leyendo manuales de INTA, con esta idea atesorada muchísimo tiempo en mi corazón de querer tener un jardín y no tener dónde hacerlo porque, nada, toda la vida viviendo en casas alquiladas, en departamentos, hasta que el día de poder tener tu propia huerta, para mí fue un pequeño sueño logrado. Y descubrí que cortame, güey. No, tranqui. Iba a ser una pregunta que nada que ver. Descubrí que en ese proceso de construir una huerta hay mucho que está ligado a la escritura también, que tiene que ver con la observación, con lo minucioso, con el detalle, con que todo tiene su tiempo, su espera, su muerte, y que hay que saber podar, y que hay que saber qué descartar y qué no. Entonces, bueno, quería compartirles un poco de eso. Y había una cosa del tiempo también, ¿no? Como digo, queremos todo ya, urgente, rápido, y ahí decías, bueno, parece que no estamos haciendo nada, como que pasaba algo con el tiempo. ¿También lo vinculás con la escritura, ese tiempo así diferente? Ese parece que no hacemos nada inicial, tiene que ver con en este mundo en el que vivimos, ¿no? Donde todo está tan acelerado, donde los resultados tienen que ser inmediatos, donde yo soy profesora de inglés, no sé la cantidad de gente que viene por semana diciéndome quiero aprender inglés para pasado mañana. No funciona así, ningún tipo de proceso que se precie, todo lleva tiempo, su tiempo de maduración, de espera, de por ahí tolerar la incertidumbre, tolerar que no podamos hacerlo todavía. Y bueno, un poco tiene que ver con eso, con esa observación, con aprender a esperar, que a veces nos cuesta como humanos, ¿no? Pasa también con la escritura, ¿no? Como enseguida queremos, bueno, quiero que no me gusta, quiero que salga bien enseguida. ¿Tenías otro vínculo con las huertas más de la infancia o fue de repente? ¿Cómo te pasó? ¿O qué vínculo tenés con la naturaleza en ese sentido también? Sí, bueno, desde la infancia siempre de mi familia, mis abuelos, mi abuela sobre todo, mano verde, mi mamá, siempre con gajitos en agua, con no sé, buscando esa belleza en algo, si no tenemos más que mirar alrededor para encontrar esa belleza en lo pequeñito. Y no solo es lo vegetal, sino también todo lo que interacciona con eso. Y la escritura, por ahí, también con esto que te referís al tiempo, llevando un poco esa experiencia a la escritura, a veces nos pasa también con las chicas en la peña. Hemos escuchado mucha gente decir, bueno, no, esto lo escribí hace un ratito. Y para mí, en lo personal, y en esto podemos disentir, pero la buena literatura necesita su tiempo como de compost, pareciese, ¿no? Como, bueno, una idea necesita ser pulida, necesita ser podada, si lo llevamos a términos vegetales, para poder sacar lo más bello, como si fuera... nada florece de manera instantánea, ¿no? Y bueno, el trabajo de corrección, el trabajo de espera de esa corrección, para mí es importante, es algo que me lleva mi tiempo escribir algo, no puedo sacar un poemario de acá a pasado mañana. Así que bueno, un poco con eso. Yo te voy a hacer dos preguntitas. Una, muy relacionadas con esto también, o con este punto de partida. Una es sobre, así como había una mano verde, había también en tu territorio de infancia una ligazón a la escritura, a la poesía o cómo te llega en algún momento la poesía. Y la segunda es, porque también hay algo del tiempo y la espera, cómo es construir territorialmente una carrera literaria o una construcción literaria en una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, con todas las dificultades que eso conlleva y con todas las bellezas que eso conlleva, ¿no? Sí. Bueno, son dos preguntas interesantes. Con respecto a la primera, yo vengo de una familia clase media baja, con una madre muy laburante, con un padre ausente, con un padrastro peor, y bueno,
para mí, los recuerdos más interesantes que tengo es ir a la biblioteca pública. Yo viví 11 años en Balcarce, iba en bicicleta a la biblioteca y venía con el canasto con 7 libros, porque era lo que me prestaban por cada vez que iba. Entonces leía mis 7 libros y volvía a llevarlos. Y eso para mí era como el disfrute mayor, encontrar otra realidad posible entre esas páginas. Y bueno, y leo desde muy chiquita. Para mí la escritura empieza en la lectura. Entonces creo que ahí está el vínculo mayor. Fue más bien una búsqueda personal, porque en mi casa se leía, pero no este tipo de cosas. Y bueno, por ahí viene de ese lado. Con respecto a lo otro, es difícil. Por ahí, la escritura es un proceso personal. Yo creo que si nunca me publican en la vida voy a seguir escribiendo igual. Porque es una búsqueda mía que me interesa y que termino siempre ahí, en el papel o en la compu. Pero por ahí llegar a una publicación, siendo alguien del interior de la provincia de Buenos Aires, suele ser más difícil o tiene que estar más autogestionado que la gente que por ahí que vive en Capital, que tiene acceso a otros círculos de escritores. Con respecto a... Yo les traje un librito hoy, que es mi libro que se había publicado. Regaló para el Gestos para la Cooperativa el libro de Macarena Peralta con Falonieri, En Sueños me visita el Quetzal. Bueno, ese libro está publicado por la editorial Halley y ellos tienen un proceso de publicación en el cual te permiten hacer una preventa y en base a eso vos, si querés, pagás el resto de los libros y nada, podés llegar a tener tu ejemplar. Pero si no, es difícil confiar como editorial. Son editoriales independientes que tienen los mismos problemas que nosotros con respecto a no tener los fondos necesarios. Es difícil confiar en una autora que recién empieza para salir a publicarle el libro, ¿no? De este poema que les leí hace un ratito, tuve una noticia re linda hace un par de días de una editorial de Tucumán que se llama Falta Envido, cuyo editor es Daniel Ocaranza, que me dijeron que querían publicar el libro el año que viene, así que bien, eso es bien, buena noticia. Me puso muy muy contenta, porque a veces se siente como una peregrinación, decir, tengo esto, ¿lo querés leer? Claro, claro. y terminás como... es una situación muy vulnerable, ¿no? Como muy expuesta. Y bueno, me puso contenta recibir esa noticia. Genial. Y te podemos preguntar un poquito por este y el otro libro que se el que se va a publicar por la editorial Falta Envido. Perdón que te interrumpí. No, dale. Sí. Tarde, pero seguro. Un poquito cómo se gestó este y el otro, un poco nos contaste por ese trabajo de huerta, que yo no sé por qué me lo imaginé en pandemia. Y un poco piensa en pandemia, claro, sí. Hay algo, hubo también algo ahí. Un detenimiento del tiempo. Perfecto. Sí. Contanos un poquito. Bueno, con respecto a aquel, yo hice mucho tiempo clínica de obra o taller así de manera individual con una autora que se llama Natalia Litvinova, que tiene origen bielorruso, está viviendo en Buenos Aires. Y bueno, por eso cuando hablo de la corrección, a veces nos llevaba semanas discutir si quiero poner él o la, si le quiero poner una coma acá o no. Y esa búsqueda de, bueno, ¿cómo digo de la manera mejor esto que estoy tratando de transmitir? Lleva tiempo. Y bueno, ese libro es como... No sé, después lo van a leer y me van a decir ustedes qué piensan. Pero está dividido en 2 segmentos. La naturaleza está presente, es como que no lo puedo evitar, me atraviesa. Pero también tiene otra parte un poquito más esotérica, si se quiere. La segunda parte se llama La Fuerza. Y es como que está en diálogo con diferentes cartas de tarot. Que las cartas de tarot en verdad eran una excusa para poder decir otras cosas, ¿no? Pero que en esa simbología... como que al moldear el lenguaje utilizando palabras que usualmente no usamos, se descubría cositas raras. Incluso hubo algunos de esos poemas que los escribí también para experimentar a ver qué pasaba. Esto no lo conté nunca, en máquina de escribir. Mira.
Entonces, porque en esa lentitud que te da la máquina de escribir, como que, no sé, surgían otras cosas. Pasa otra cosa. Así. Para quienes los vieron acá, pero también para que después escuchen el programa en Spotify, Maca cuando dijo moldear usó las manos como si estuviera moldeando las palabras y fue muy lindo ver eso. Nos seguiríamos charlando un montón. Yo le puedo hacer una pregunta dale. más, porque hay algo, hay algo de la relación con el tiempo que lo noto en la cadencia, en el habla, y a su vez hablaste de la lentitud, y me interesa saber qué relación tenés con el tiempo en general, en la vida, en la escritura, en general, digamos. Bien. Porque me parece que hay algo que está como, lo tenés como incorporado, esa idea de la paciencia o de la espera, ¿no? Sí. Hace un año que empecé a estudiar japonés. Bien. Y, Buena. Así es, me encanta que esa respuesta que empieza así. Este programa va a durar 3 horas. por ejemplo. Entonces, no sé cuál es tu aproximación con el japonés, pero usan 3 sistemas de escritura. Y creo que ya te dije, soy profesora de inglés, no es que nunca tuve ningún tipo de conocimiento con respecto a otro idioma. Creo que, no sé si puedo decir más de 3 oraciones en este año que estoy estudiando japonés. Entonces, cultivo esa paciencia, aunque a veces te genera una frustración, porque me parece que es importante como cruzar ese límite de a ver qué pasaría si yo me atrevo a sostener esto en el tiempo, ¿no? Me encanta. Y lo llevo por ahí a otros aspectos, no sé. Cuando empecé a entrenar, entreno mucho, porque me divierte, porque me gustan y ¿Qué haces? ¿Qué entrenás? hago CrossFit, hago levantamiento de pesas y empecé a jugar al básquet este año. Me encanta. Pero bueno, es como ¿Cómo que... haces con el tiempo? Claro, a eso iba. Entonces, bueno, tengo un hijo, estoy casada, tengo una huerta, tengo un instituto de inglés que también hay gente que coordinar y con todo lo que conlleva este contexto, de lo difícil que es. Juego al básquet y hago todas esas cosas, ¿Escribís? estudio japonés, escribo. El tiempo es como cronometrado. Claro que sí. Y estoy estudiando una maestría en la UNSAM de Cultura y Literatura Espectacular. Inglesa. Te admiro, ya está. Entonces, ¿por qué? Pero yo creo que la clave de todo eso, cuando me lo preguntan, porque ¿cómo haces? ¿No te cansás? Sí, obvio que me canso. Pero creo que la clave de todo eso está en el disfrute de lo que hago. O sea, todas esas son cosas que hago porque me gustan. Nadie me obliga ni a estudiar japonés, ni a estar plantando tomate. Como que... creo que son solo cosas que puedes hacer a través del disfrute y que a veces... hay gente que no lo entiende. Hay personas para las cuales estar entrenando un martes a la tarde le parece una tortura. Y a mí me gusta, entonces, bueno, creo que pasa por ahí, ¿no? Espectacular, me encanta. Y hoy hay una lógica muy de la inmediatez también. Todo tiene que ser ya, el dinero tiene que ser ya, todo tiene que resolverse a los 20 años. Claro. Y me gusta esta lógica de hacer tantas cosas y bancar el tiempo, claro. Además. Bueno. ¿Querés leernos un poema para...? Me había olvidado. Sí. Sí, ya. Si me dan un segundo. Sí, obvio, tranqui. Búscalo tranquila. Scrolleá. Creo que tiene todo el libro ahí, yo les voy contando. Va pasando, Sí, debe sí, tener pero todo el libro yo ya ahí. sé. Hermoso. No, ya sabes. No, claro. Voy a leer un poema que se llama Daño controlado. Cierro los ojos y una hormiga cortadora atraviesa el lienzo de mi sueño. La veo robusta, feroz en su envergadura, decidida. Las sombras proyectadas por las hojas de las arvejas dibujan una hormiga cubista, una larga vaina, zarcillos lanzados para adherirse al aire dorado del verano que se acerca. Pienso en si no devastar la existencia de las hormigas me convierte en una mejor o peor jardinera. ¿Es este huerto un hijo? ¿Debo acechar todo lo que lo amenace? ¿Es soberbia intervenir y erradicar el peligro visible? ¿Debería ser más humilde y entender que todo plan es perfecto, que todo se autorregula, que a ciertas cosas hay que dejarlas morir solo para así saber cuántos sobreviven a la libertad? ¿Es libre la jardinera que interfiere liquidando al insecto? No lo sé. Tomo medidas. Coloco cebo a distancias cautas. Podría haber quemado el hormiguero, podría haber inundado con agua hirviendo los pasillos de su construcción. Pero no, dejo el peligro en el camino. Serán ellas quienes elijan.
Días después, inspecciono bajo el sol ardiente de la tarde. No hay insecto alguno amenazando el kale, su vaivén en el viento. La libertad es frágil, nena. Cuidar de una huerta es un acto revolucionario. Gracias, muchas gracias. Maca. Gracias por... Muchas gracias. Gracias, Maca. Un gustazo hablar con Sí, Maca. nos olvidamos de preguntarle dónde pueden conseguir su libro, así que después se pueden acercar y le preguntan. Le a preguntan. Y ella. mientras tanto vamos a invitar a nuestra segunda invitada, que es Julia Pajés Fernández, a quien le recibimos con un fuerte aplauso. Ahí el Dipa, mientras yo hablo, te va a ir acomodando el micrófono para que le quede derechito. Julia es poeta tandilense y un montón de cosas más que ahora ya nos va a ir contando. Esperemos, ahí estás acomodadita. Perfecto. Hola Julia, ¿cómo estás? Hola, bueno, gracias por invitarme a conversar. Bueno, genial. ¿Querés leernos algo para empezar? Bueno. La lluvia apareció cargada de azules, el filo del viento cortando los tobillos. Me agarró. Tranqui. Arranco de nuevo. Ahí están es un gesto erróneo, así que tranqui. Ahí Le va. pusimos ese nombre al programa para Está muy zafar bien, de todo muy bien. esto, así que tranqui. Bueno, arranco de nuevo. La lluvia apareció cargada de azules, el filo del viento cortando los tobillos. Ofendió a los falsos reyes mi corona de azufre. Dejé el miedo en el aire trepando árboles. Estuve sitiando la cima del sol. Vertí una lágrima en el centro de los volcanes. Vi todo lo que arde sin alumbrar. Bueno. Dejé de ser nido y me convertí en el viento que lo tumba. Dos ramitas, en su fragilidad, también pueden ser una trampa. Hermoso, genial. Hace un par de programas de Gestos Erróneos arrancamos con ese poema que acaba de leer Julia. Está bueno escucharlo hoy y ya tener una versión en su voz. Bueno, Julia, bienvenida y bueno, te vamos a hacer la misma pregunta, que es ¿qué leíste y por qué? Bueno, leí dos poemitas de este librito, La piel no me sirve de frontera, que es un fanzine que me editó Halley, también la misma editorial de Maca, hace unos meses. Y sí, pertenecen a este último libro. No sé qué más decir. ¿Es tu única publicación? Sí, o sea, tengo un libro anterior con fotos, que es un libro de textos y fotos, que se llama El cielo está ahí. Pero ese, bueno, lo publiqué yo, era autopublicado, y este es el primero con una editorial. ¿Y sí. cómo te llevas con esa publicación, que esté circulando? ¿Qué está pasando con el libro dando vueltas? Bien, o sea, me cuesta... Lo bueno de esto es que es como un objeto que circula sin necesidad de que... Porque viste que hay otras cosas artísticas que como que te... ¿cómo se dice? Te demanda más presencia de uno, pero la escritura es medio que, bueno, circula y hay mucho de uno, pero no tiene que estar uno ahí como presente. Entonces, me gusta como que circule algo y que el resto le ponga su interpretación o ver lo que resuena en los demás, como cuando vos dijiste lo de Tumba, del poema este, y yo dije, qué interesante las diferentes lecturas que se pueden hacer. Entonces es como lo más lindo en realidad de compartir, porque a mí me cuesta compartir lo que escribo, pero cuando veo esa retroalimentación me gusta. Cuando hablábamos en gestos del poema que leyó recién, al último hizo El viento que lo tumba, y yo decía que también tumba me hacía pensar en tumba y en la muerte, y Juli me escribió después, dice, che, no lo había pensado, y charlamos un poquito de esa interpretación, que me parece que está zarpado eso, ¿no? Cuando empieza a dar vueltas y llega otra cosa, ¿qué le pasa a los demás? Y es cierto esto de no me expongo tanto a quizás esto que está pasando ahora, estar delante de gente leyendo, hablando.
No sé cómo te llevas con esa lectura, si te gusta escuchar, si te gusta leer en público. Es difícil la pregunta en este momento, pero te la hago igual. No. No, la verdad que no me gusta nada. No, me cuesta, pero me gusta, obviamente siempre me gusta compartir sobre lo que escribo y escuchar a otros leer. Me encanta, me cuesta un poco, pero nada, me gusta la instancia. ¿Qué más me habías dicho? Pues me olvidé la pregunta. No, y si te gusta también ir a escuchar, o qué te pasa con la oralidad, la poesía y la oralidad. No, me gusta, pero soy muy distraída, yo, debo decir. O sea, me cuesta concentrarme. Entonces, nada, es como un buen ejercicio. En realidad es un buen ejercicio para aprender a escuchar. Entonces, eso sí me gusta. Me gusta como... prestar atención a lo que están diciendo, como que es muy lindo ese ejercicio. Sí, me gusta. Bien. Yo pensaba también en esto de un poco en esta cuestión de la oralidad y la intimidad de la escritura, digamos. Es verdad que hay algo de la escritura tiene un trabajo individualizado e íntimo. La actuación también tiene un trabajo individualizado e íntimo, pero hay una exposición concreta en un momento, por ejemplo, digo que es por ahí un territorio que yo conozco más, ¿no? ¿Cómo te llega a vos la escritura, ese trabajo? ¿Cómo te llevas también con ese trabajo interno, individual? Y cómo te llega también esta idea de empezar, porque también la poesía tiene su particularidad en torno a otras escrituras, como puede ser la narración o la novela. ¿Cómo llegás a escribir poesía y no otras formas narrativas o expositivas? En verdad, yo... O sea, siempre escribía más relacionado a la poesía, pero medio que iba a talleres de narrativa, como a ese ámbito de la narrativa, y no, la verdad es que no tengo la capacidad de escribir cosas de narrativa, o sea, no tengo imaginación, pero tampoco me interesa, tampoco me interesa mucho, me di cuenta, después de intentar eso, me di cuenta que no tenía el interés real, porque yo tampoco soy una persona que lee narrativa demasiado, no me va por el lado de las historias, quizá es lo que me atrae, sino las palabras, como que siempre tuve un interés por las palabras en sí, como por la etimología, para qué sirven las palabras, hasta dónde llegan las palabras, lo que no se puede decir y lo que se puede decir, como siempre tuve esa inquietud de chica con las palabras en sí. Y ahí, bueno, en ese sentido me parece que tiene que ver, no digo que en la narrativa no haya eso también hay eso de darle importancia a lo que puede o no la palabra, pero en la poesía es como, no sé, va más a la médula de esa cuestión, me parece. Entonces, sí. ¿Y cuando eras chiquita, esto que decís que te llamaba la atención, qué hacías? ¿Diccionario? ¿Qué te pasaba con las palabras? Sí, era más de preguntar. Preguntaba a mi mamá, más de preguntar. Por suerte siempre fueron muy recibidas las inquietudes filosóficas en mi casa, o en general. Entonces era más de preguntar qué significa esto. Pero no era tanto de escribir, la verdad. Es como que hubo un momento que me di cuenta que podía escribir lo que pensaba. Que dije, pero esto... Porque a la hora de escribir en realidad soy más de... No escribo tanto, pienso y vuelvo sobre la misma frase que yo tengo a veces, que vengo pensando, capaz que hace 3 años vengo pensando lo mismo, y vuelvo sobre esa frase, medio obsesivo. Y se ve que eso también es algo que hacía de chica. Pero no era que lo escribía, como que hubo un momento que dije, yo esto lo puedo escribir y lo puedo compartir, pero de más grande, eso. Y además esto de que encima cuando lo repetís, bien, no sé si les pasa también a quien nos está escuchando, que cuando repetís mucho una palabra en un momento ya no tiene más el significado que tiene y empieza a ser solamente un sonido, ¿no? Entonces también creo que pasa eso, que se despoja del sonido. ¿Y qué...? Es difícil, capaz que es difícil esta pregunta, pero ¿qué has descubierto? ¿Qué cosas te llaman la atención de esas palabras? ¿Qué es lo que descubriste? ¿Qué es lo que no te gusta de lo que le pasa con las palabras? ¿O qué problemas a veces encontrás que te traen las palabras en general, digamos?
Y siempre tuve un vínculo complicado con la palabra en el sentido de que necesitar una palabra, la palabra justa, como querer encontrar la palabra justa para lo que quiero decir y no encontrarla, como eso. Y como esa contradicción de querer encontrar la palabra porque necesitas algo que exprese una realidad interna o tus emociones o tus pensamientos y también darte cuenta que a veces no basta con esa palabra, ¿no? Entonces como esa tensión siempre tuve de eso, de obsesionarme con una palabra o de encontrar la palabra para traducir algo que en el fondo sé que no tiene, quizá que va más allá del lenguaje hablado o las palabras, quiero decir. Yo te voy a hacer una pregunta en relación al libro anterior. Vos tenés ahí una historia hermosa. No, sí, también, aparte de la historia hermosa, pero no. Porque en un momento se los leía a unos niños en el bibliomóvil. Yo trabajaba en Pampares para la sala abierta de lectura, se lo leí. Y todos los niños se quedaron muy fanatizados, niños y niñas, fanatizados con la idea de la fotografía y la escritura. Y quisieron hacer un libro de fotografía y escritura. Luego de ver ese, bueno, en algún momento hicimos como unas pruebas y trabajamos un poco en torno a eso. Y le dije a Juli que le íbamos a invitar al taller, etcétera. Pero aparte de eso, digo, hay algo de lo que decís con respecto a la palabra, que en ese libro también aparece con respecto a la imagen, digamos. Entonces hay como una construcción poética de la imagen y bueno, ¿qué relación tenés un poco con la fotografía o con la imagen en general o con las artes visuales en general? Y ¿por qué esa decisión de unir imagen y palabra en ese libro, digamos? En general, en todo lo que escribo está como muy presente la imagen. Me doy cuenta que cuando escribo a partir de una imagen en general. Sí, una vez fue a partir de una mirada en un espejo retrovisor y dije, bueno, esa es la imagen inicial, o cuestiones que tienen que ver con la naturaleza, generalmente tienen que ver con eso, con una imagen que vi, el nido, por ejemplo, o bueno, sí, tienen que ver con ese es el puntapié, me doy cuenta que es como visual, o bueno, el libro que se llama La piel no me sirve de frontera, que nació a partir de un ejercicio sobre un rollo de fotos y la imagen de, digamos, una analogía entre, no sé cómo explicar esto, pero una analogía entre la piel y la película del rollo de foto, como de no poder hacer algo ante la invasión de la luz, como la idea de que todo queda grabado. Entonces de ahí nació más o menos la idea de, pero también era una imagen. O bueno, en general son imágenes, pero lo del librito en realidad fue más que nada porque tenía las fotos, fue en pandemia y todos los días hacía lo mismo, obviamente, como mucho, de mirar el horizonte, y siempre había un cielo diferente y lo usé de punto de partida para escribir a partir de, quizá era más conceptual la idea de lo que cambia en lo que cambia en algo que es siempre lo mismo, pero que siempre es diferente, como que esa conjunción. Y no sé por qué. Porque de hecho, claro, lo empecé haciendo en un álbum de fotos a ese libro. O sea, el libro ese es un álbum de fotos que después yo hice mucha como escritura automática, estaba con la escritura automática, el ejercicio ese de las páginas matutinas que tiene el libro del artista, que es un libro que te dice que todos los días, para ejercitar la creatividad, escribas 3 o 4 hojas sin pensar, digamos. Y nada, como se ve que también la pandemia tenía mucho de eso, de algo ahí inconsciente, salió bastante en la escritura y bueno, uní las dos cosas. Y así es que fue visual. Pero bueno, siempre me interesó mucho lo visual porque a mí me gusta dibujar, me gusta sacar fotos. Siempre anduve por ese universo también, entonces como que se une. Yo mi última, que tiene que ver también con la palabra y el contexto, ¿no? Porque digo, nosotros lo venimos charlando hace muchos programas, la idea de
qué significado se le da a las palabras o cómo se le carga el significado o qué palabras han perdido significado. Digo, palabras que en algún momento creíamos que tenían una fuerza y hoy tienen otras. Digo, la palabra libertad, ¿no? Antes tenía una fuerza y ahora parece tener otro contenido, ¿no? ¿Qué te pasa con eso, con el cambio de las palabras, con el contexto? Si tenés alguna reflexión sobre eso. Mientras se apaga la luz, dije la libertad y se apagó la luz. Es toda una señal. Y da un poco de angustia, ¿no? Cuando se siente que se malinterpreta, no sé si es, pero que se toma una palabra para que no tiene nada que ver con su esencia, ¿no? Como decía, lo de la libertad. O cuando se usan las palabras para como ardid, digamos, como que se usa la palabra para ir en contra de la verdad, cuando la palabra sirve más que nada, me parece, para eso, para llegar a una verdad, si es que existe una verdad, porque es discutible, pero quiero decir, cuando se usa esa herramienta, digamos, por decirlo de alguna manera, para mentir o para mentir, bueno, también es discutible porque ahí arranca el artificio, el arte, qué sé yo. Pero bueno, sí, cuando se usa para ir en contra de la verdad, me parece que va como en contra del lenguaje mismo, me parece, porque la búsqueda de la palabra es eso, es como la intención o el camino de uno de tratar de yo siempre me imagino, viste, como los que buscan el agua con el palito, no sé cómo se llaman, radomantes creo que son, que es un poco eso, la palabra, como tratar de encontrar eso que está ahí oculto, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno. Hermoso. Bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Bien? Bien, estoy mejor ahora. Bien, perfecto. ¿Querés dejarnos un poema antes de bueno. irte? Gracias, Juli. Mi sangre es el anverso de la luna, corre supeditada a la posición del sol. El mar en tus venas busca un satélite que invite a la marea a retirarse. Mi forma de iluminar es una forma de oscurecer. Gracias, Juli. Bueno, gracias por invitarme. Muchas gracias, Juli. Bien, pasó Juli por este Gestos Erróneos. Estamos llegando a la última invitada de esta noche, que es una persona que ya estuvo en Gestos Erróneos, pero teníamos muchas ganas de volver a charlar con ella, que es Catalina Landívar, que ahí se va acercando. Repite. Para que pida un aplauso muy fuerte. Poeta. Vos sos la única persona que me dice poeta. ¿Cómo? Vos sos la única persona que me dice poeta. Bueno, no te enojes, vamos a arrancar así. Porque querías discutir, me dijiste. Ah, yo te dije que quería discutir, sí. Hola, Cata, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Sos la invitada, es la única invitada que vino 2 veces ahora que sí. pienso. Sí. Bueno, que haya una tercera. O sea, claro, es que tenemos mucho cariño. Sí, yo a ustedes. Bueno, Cata, ¿querés que te le empieza leyendo? ¿Leo? Dale. Sí, por favor. No voy a leer una poesía, son como pequeñas escenas narradas. Leo una. Lo que quieras, siempre puedes hacer lo que leo quieras. Leo 2. Hacé lo que vos perfecto, quieras. 2. Perfecto. Yo tengo coronita, parece, ya fue. La nena y la melliza clavan los ojos en el pasto. Compiten por piedras con punta de lanza. Pisan tierra india aunque nadie diga ni nadie recuerde. Es recreo. Al colegio lo rodean eucaliptus. 2 adolescentes de jumper azul frenan a las hermanas de los hombros. Mirá las mellizas, son las hijas de la profesora de música. Hola mellizas, hola mellizas. Con los dedos de sus manos mueven sus mandíbulas. Ella es más linda. No, ella. Tiene los ojos amarillos. Pero la otra es más pícara, le brilla el ojo y qué suave pelo. Pareces una muñeca, linda muñequita. Las mellizas no hablan. La nena no quiere ser la más linda, tampoco quiere ser la más fea. El piso del patio rojo tiene charcos. Eso es
Hay un fin de semana en videos. Al padre le prestan una cámara y toma como tarea personal hacer un registro familiar. En el pasillo de la casa crece un hongo en flor que la madre cuida hasta que lo quita con agua hirviendo. Julieta, la menor, ya tiene 2 años y persigue la filmadora. Acá está papito. El padre dedica planos largos a filmar sus cuadros, porque muchas veces pinta en silencio. Los cuadros están apoyados sobre estantes de biblioteca. Son paisajes extrañísimos, árboles altos, azules, rosados, atravesados por bolas gigantes que podrían ser de fuego pero que no tienen color de llamas. Son lugares que él solo conoce, sombras de su imaginación. Acá está papito. Juli dice eso a la cámara otra vez. Está en bombacha blanca y remera y pone play al equipo de música y baila. Acá está papito. Corte. La madre duerme boca al cielo y las mellizas saludan. ¿Estamos viendo dibujitos?, dice la melliza con la voz gastada y la felicidad de compartir la cama grande. Porque parece un día feliz. Los calefactores están prendidos. Gracias. Hacé vos la pregunta. Voy a hacer la pregunta. Bueno, ¿qué leíste y por qué? Leí algo que no había leído nunca, que es algo que estoy escribiendo hace mucho tiempo, que espero que el año que viene pueda, no digo publicar, en principio terminar. Y bueno, y es más narrativo, digamos. Yo no escribo tanto poesía, escribo poesía, pero bueno, esto tiene más que ver con la narrativa, con narraciones más cortas, bueno, con un formato que va mutando y que tiene que ver con mi familia, con mi historia familiar. ¿Y te estás encontrando más con eso, con ese tipo de narrativa cortita, digamos? En realidad... ¿O la elegiste después, digamos? No, estas son como escenas más breves, pero este libro después tiene como otros formatos. Digo, todo desde la narración, pero algunas narraciones son más breves y otras no tanto. ¿Y la infancia? En principio sí, la infancia. Después me hago grande. Yo le voy a hacer 2 preguntas. De vuelta voy a hacer 2 preguntas. Me parece que me estás amenazando. Le voy a hacer 2 preguntas. La primera pregunta está relacionada con esto de yo no escribo poesía, ¿no? Te lo voy a discutir. No digo que no. Palabra poética siempre. Bien, pero digo, pero está relacionada con eso, con que hay a veces una dificultad para encasillar la escritura en determinados formatos establecidos, y donde cuando uno empieza a investigar, a buscar, a escribir, nunca sabe qué está escribiendo y en dónde debería encasillarlo, digamos. Hay como una lógica social y obviamente editorial de llevarnos hacia un lugar. Yo cuando sonoramente lo escuchaba muy como poesía, pero a su vez tenía algo muy visual y muy teatral, y a su vez tenía algo muy de una narrativa biográfica. Y ¿vos sentís que estás navegando en un lugar desconocido de investigación, o sentís que estás haciendo relatos breves? Y vos decís, bueno, le llamo relatos breves porque no sé cómo llamarlo, o no sé. Digo. Sí, creo que dije relato breve ahora porque son como escenitas. Sí, estoy en una zona de exploración, creo, con la escritura, acercándome más a la narración, o por ahí escribiendo. Yo un tiempo escribí más teatro, pero yo ahora no estoy imaginando teatro. Por ahí sí, si me pongo a dirigir algo o que quiero ver ahí cuerpos en escena, que es de donde más vengo, ¿no? Como del mundo más escénico. Pero por supuesto que está todo, ¿no? Porque yo digo, no digo que no escriba poesía, escribo, pero no me reconozco como poeta, digamos, ¿no? Digo, Juli y Maca, ellas tienen sus poemarios y hay algo de ese trabajo con la poesía que lo tienen, yo lo he explorado, sí. Pero sí, me parece que está como mezclado todo, ¿no? Y que seguramente mi forma de narrar naturalmente va a tener algo escénico vinculado al diálogo, por ejemplo, o vinculado a cómo construyo la imagen, y que la palabra siempre es poética, ¿no? No importa qué escribas, que no deja de ser un espacio como de entrenamiento, como bueno, ¿cómo puedo? Si tenés cercanía con la palabra,
es entrenar, ¿no? Como, bueno, ¿cómo me manejo si quiero jugar a esto o cómo me manejo si quiero jugar a esto otro? Hay cosas que necesitan ser contadas en determinado formato, brevedad, y hay otras que en otro. Esto que estoy escribiendo necesita más expansión y más expansión narrativa. Bien, vos ves eso y lo vas llevando por ahí. Y la segunda es en relación a cómo llegaste a encontrarte con esta idea de la biografía personal o la biografía en general, porque no tiene por qué ser personal, digamos, puede ser, uno puede investigar sobre biografías en general. ¿Cómo ingresa eso en tu escritura y por qué te empezaste a interesarte, a focalizar en ese tipo de escritura biográfica? ¿Por qué? Creo que es por darle bola a aquello en lo que me estaba deteniendo. Esto que estoy escribiendo es algo que necesito sacar, digamos, ¿no? Como que tiene que ver con ciertos anclajes de mi vida. Por supuesto que una vez que lo escribo ya se transforma en otra cosa, ¿no? Digo, ya sí parte de mi memoria, pero esto que hacía hoy Nomaca, ¿no? Vamos moldeando, el trabajo con el lenguaje es tan finito que se transformó en otra cuestión. Tengo un gran interés no solamente por mi biografía, porque lo mío es importante, no, sino porque hay algo de esa experiencia que siento que tengo ganas de sacar, y también me interesan las biografías de otros, digamos. Me interesa la no ficción en este momento, es como lo que más leo, cómo contar lo real en la propia experiencia y en la experiencia de otras personas, incluso en la experiencia social, digamos. Es lo que me está interesando ahora. Y sabemos que das talleres donde también pero que se aborda específicamente la familia, ¿no? Porque uno de la biografía puede ver un montón de cosas, pero ahí aparece la familia, ¿no? ¿Qué te está pasando con eso, con la familia de los demás? No, que quiero que me cuentes de tu familia. No, te cuento lo que quieras. Sí, bueno, intrusos en la literatura. Bueno, el taller, ese taller y el otro, creo que tienen los dos talleres, que el otro tiene que ver con el duelo, tiene que ver con lo que estoy escribiendo. Con esto que estoy escribiendo hace un montón, con mucha tenacidad y con mucho esfuerzo también. No me es tan sencillo ni terminarlo, ni avanzar. Avanzo y freno y avanzo un poco más y voy, y como me es dificultoso. Y creo que los talleres eso dialogan con esto. Bueno, como en la familia es como un barro en donde siempre hay oro, ¿viste? En términos poéticos para mí. Me interesa mucho los vínculos. Es lo que más miro en mi vida, como vivo en un mundo vincular. Entonces, esa tensión entre los cuerpos de las familias, de las personas, me atrae, me interesa. Y bueno, por supuesto, tengo una gran reflexión y mirada sobre mi propia familia, mi familia que tiene sus particularidades, que yo les veo como... como todas las familias que tienen sus particularidades, ¿no? Pero el nacer acompañada, ¿no? El ser melliza, que es como mi primera identidad, esa pluralidad con la que siempre convivo. Entonces, bueno, ¿cómo es escribir eso? ¿Cómo es escribir ser medio madre de mi familia o haber ocupado ciertos roles, pero no ser madre, no tener hijos? Y un duelo, ¿no? Fundante en mi familia, que es la muerte de una tía, ¿no? Como que trabajo sobre los roles familiares, que son roles sociales, y los miro en mi familia porque es lo que más conozco, ¿no? Y en los talleres, bueno, sale eso. Me gusta mucho como de qué manera invitar a las personas a mirar su familia y después detonarlas, ¿no? Como agarro este personaje y lo meto en otro lado, es como un juego, ¿no? Todo desde lo lúdico. No, me dan ganas de meterme en mi familia. Anotate en el taller. ¿Por qué no te anotás? Ahí están. Está la familia por acá. ¿Y qué has encontrado cosas que decís, che, esto atraviesa a las familias en general? ¿Tiene que ver con el contexto? ¿Tiene que ver con la historia? ¿Las familias en general, decís? Sí, todas? en los talleres, ¿qué te pasa? ¿Empezás a encontrar hilos? Los duelos. Eso para mí es como... los muertos, bien, básicamente. La muerte. Sí, los muertos más que la muerte. Mirá. ¿Por qué? Porque... los anclajes, sí, por ahí las muertes de las cosas también y de los vínculos, pero esos momentos bisagra, digamos,
Y los puntos de giro en la familia, o sea, son o mudanzas grandes, pero en general son muertes, grandes ausencias, ¿no? Ausencias también territoriales. En mi familia paterna existe una muerte territorial, ¿no? Un campo que dejó de existir así, tac, ¿no? Mi familia materna, la muerte de la única hermana de mi madre. Entonces, ante esas ausencias, las familias se construyen. Y la palabra necesita, y muchas veces no se habla de eso, porque duele. Entonces, bueno, iluminar eso, ¿no? Encontrar autores que han logrado hacer como una especie de línea más luminosa. A mí me interesa mucho eso, en realidad, los que pueden escribir un libro, hacer un trabajo escénico, hacer un trabajo audiovisual, hacer un acorio, hacer un lambe-lambe, ¿no? Como lo que sea que hagas, iluminando eso, a veces ciertas cosas que no han sido fáciles de transitar, ¿no? Como esas personas que logran escribir eso y trabajar sobre la memoria. En este momento de mi vida es lo que me interesa. Tal vez cuando deje de hacerlo, probablemente, ojalá, haga otra cosa. Pero bueno, eso siento que es como los puntos, tac, tac, tac. Sí, no pienso también con lo que significan ausencias en nuestro país, pero también pienso... a mí también me interesa mucho la ausencia en mi escritura y cómo también intentamos como llenar eso, que también es llenar algo que es irremediable, ¿no? Que es esa muerte que pasó y nuestra propia muerte, ¿no? Como que hay algo ahí de, no sé si es llenar, pero queremos como poner palabras que encima es, como decía Juli, nunca terminas de nombrar esa ausencia, nunca terminas de nombrar esa muerte, nunca terminas de... Digo, hay algo que puede ser eterno, si no fuera porque nos vamos a morir, sería eterno llenar esa ausencia. O por lo menos me pasa a mí, no sé cómo te pasa a vos con eso. Sí, es que esto que decía Juli es así, o sea, siempre hay algo que excede al lenguaje, no hay palabras para algunas cosas. El esfuerzo por traducirlo es como lo que, por eso existe el arte, supongo, ¿no? Pero el misterio es como está. Y la ausencia tiene que ver con el arte, el teatro. Nada, no necesitas nada, o sea, simplemente un cuerpo y nada. Es fascinante, y la literatura, la poesía, ni hablar, completamente llena de huecos. Es bastante fascinante, ¿no? Como empezar a pensar todo eso. Pero siento que estos últimos años yo fui como pensándolo más. También la pandemia tuvo que ver, ciertos duelos muy seguidos, ¿no? Como muertes que me hicieron volver a decir, esto yo ya lo viví cuando era chica, pero no lo lloré. O sea, la muerte no llorada es un anclaje complejo también. Y de golpe te pasó algo y vos decís, che, no estoy llorando esto, estoy llorando que tenía 12 y mis viejos se separaron, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí. Y de golpe los duelos son como una cadena. Entonces sí, es un espacio de investigación, de que todos, y aparte de que todos lo entendemos, ¿no? Nos ha pasado. Me parece también alguna cosa que pasó en las tres invitadas es que algo pasó durante la pandemia y creo que ahí también hay una ausencia de algo que no estamos nombrando, no estamos charlando, que es el duelo o el dolor que quizás que creo que pasamos todas en ese momento y que lo estamos como ocultando, como salimos y listo, vamos todo para adelante y se pasó, pero hubo una herida fuerte y me sorprende, pongo luz, vos decías poner luz, pongo luz en esto que acaba de pasar, de que las tres hablaron de que pasó algo ahí que disparó la creatividad o el arte, ¿no? Sí, la pandemia todavía no está siendo narrada, pero bueno, la guerra no se narró inmediatamente, ¿no? De hecho, se sigue narrando la Segunda Guerra Mundial. Y ahí Maca decía lo de que hay que compostar, ¿no? Que hay que dejar que composte y ahí sacarlo. Fue hermoso escuchar a Maca, fue como que nos trajiste la paciencia. Yo la escuchaba y decía, paciencia, respira. Sí. Claro, y sí, porque no, y la pandemia todavía no fue narrada porque capaz que faltan muchos años todavía para que se estudie lo que pasó, lo que nos pasó. Como estos duelos. Yo estoy hablando de un duelo del 2002, no de ayer. Perfecto. ¿Vos tenés alguna pregunta? Sí, te hago una pregunta más. Bien. Capital de... Se me cruzaron varias preguntas recién, pero voy a ir a esta que la tenía dando vueltas desde hoy mientras te escuchaba, que es ¿cómo se juega esa biografía individual en lo colectivo, digamos? En cómo construye o cómo vos ves que eso construye algo para que nosotros tengamos una visión colectiva que de alguna manera universalice y personalice también en el lector o en la lectora esa mirada, digamos. Y
no sé, por ejemplo, en los talleres que coordino sobre el duelo pasa algo que es que la gente que se acerca, que son talleres virtuales, tuve una experiencia sola presencial, necesitas hablar de esto, ¿no? Pero necesitas porque decís la mirada de él, decís, ay, qué piola cómo lo piensa, ¿entendés? O, ay, claro, yo así no lo había mirado, ¿no? Entonces empezás como a construir algo de lo individual, de mirar ciertas cosas, ciertos dolores, ciertas trabas, ciertos anclajes, y eso se vuelve colectivo, ¿no? Como empezás a encontrar. Y también esta cosa del duelo o este detenimiento que yo tengo, o que ahora me ha salido estos últimos años, pero que forma parte de mí, de niña, por cierto miedo también, ¿no? A tener 8 años y decir, esta gente que yo quiero mucho se va a morir, ¿no? Pero también me interesan los duelos sociales, digamos, ¿no? Como de acá en Tandil, también me interesa mucho eso, como el olvido que hay sobre sus muertos, o bueno, acá está el amigo Néstor que trabaja sobre la memoria y sobre la historia y todo, pero que yo le mando mensajes muchas veces para saber cosas, digamos, ¿no? Pero digo, hay algo de lo que pasa también en la sociedad o en la región, en la ciudad, en esta ciudad que conocemos mucho nosotros tres, porque nos quedamos, porque somos así, volvemos y estamos, que también es como, bueno, estos dolores colectivos, cómo se cuentan, cómo nos encontramos a hablar de esto, también me interesa. Qué sé yo, creo que esto que decían al principio, encontrarse y que circule la palabra, tal vez es la palabra escrita y la oralidad es lo que nos va a permitir seguir, digamos. Bueno, Cata, gracias. Te vamos a invitar a que leas un poema antes de irte. Y con eso te despediremos. Soy la nena. Qué alta soy. Me miran los tobillos por la calle para comprobar si mis piernas son de palo. Repito síntomas y sigo acá, en esta ciudad de cuadras interminables y sierras bajas, en este valle imantado tan difícil de dejar. Llueve. Apoyo las piernas contra la pared. 2 perros cambian de posición cuando muevo las manos. Con Petra los vemos dormir. Los acunamos como nenes nacidos en clínicas privadas, como los hijos humanos que no tendremos nunca. Hay gente muerta que me rodea. Esas niñas que corren por el parque son las hijas de mi hermana. Gracias. Hermoso, muchas gracias. Hermoso, Cata, gracias. Gracias, Cata. Dipa, voy a confesarte algo, que es que creo que hemos hecho uno de los mejores programas de Gestos Erróneos y creo que podemos arruinarlos en los próximos 3 minutos. Siempre podemos arruinar todo lo que hacemos, pero podemos volver a embellecerlo invitando gente otra que vez hable cosas lindas. Bien, vamos a ir terminando este programa. Tenemos algunas cositas para decir antes de irnos. Agradecer muchísimo que estén acá. Tengo que leer porque me olvido. Primero, por favor, les vamos a pedir un favor, que es que estén atentas a todo lo que vamos haciendo con la cooperativa Mínimo Vital y Móvil, con Gestos Erróneos. Si quieren nos pueden seguir en las redes sociales, cope.mínimo vital y móvil. Si quieren saber qué hacemos en Gestos Erróneos en nuestro Instagram. Nos pueden escuchar todos los miércoles a las 7 por Radio Magma, o pueden ir a Spotify y buscar los programas. Algunos están en YouTube también, así que escúchenlo, divulguen. Es una buena compañía para cuando se está andando en auto, para cuando se está haciendo ciertas cosas tipo radial. Estamos ahí atrás hablando cosas, capaz que agarran algo, capaz que discuten con nosotros. Si hay insomnio, también lo recomendamos porque a veces funciona. Nos ha dicho gente que tiene insomnio, te clavás Gestos Erróneos y no tomen pastillas y boludeces. Esas cosas. Tomen Gestos Erróneos. Eso, que nos ayuda muchísimo, ¿sí? Y vengan cada vez que hagamos esto, vengan, escúchenos un ratito. Siempre tratamos de que pase algo diferente y estaremos haciendo esto constantemente porque ahora tenemos los equipos, podemos grabar. Esto va a salir en Spotify, va a andar en Radio Magma, así que eso nos alegra mucho. Mínimo Vital y Móvil no somos solamente estos 3 erróneos que estamos acá, sino que también son Luya, Yula y Georgina, para quien les pido un fuerte aplauso, que también forman parte de esta cooperativa. Que andan dando vuelta por ahí. ¿Qué
que tenemos un gran cansancio, seguramente las compañeras también deben estar en la misma, un cansancio hermoso, que es el cansancio de hacer lo que nos gusta. Hoy decíamos, si no hacemos esto, ¿qué vamos a hacer? Y estamos cansadas, pero muy felices. Y con Luya tenemos raros peinados nuevos también. Ok, así como nos peinamos para la obra y así seguimos durante el resto del día. Afuera hay unos fanzines que también impulsamos con la cooperativa, que se llama 166, se lo pueden llevar, esa colaboración. También tiene un QR para escuchar los poemas que tiene ese fanzine en Spotify. Si alguien quiere comprar nuestro libro, La belleza también nos pertenece, que es una antología poética errónea, que tiene poemas de escritores y escritoras de la región, nos lo piden, lo tenemos por acá. Se lo vamos a regalar a Maca, que es la única de las 3 invitadas que no lo tiene todavía, así que ahora en un ratito se lo vamos a dar a ella. Agradecemos. Y agradecemos. Vamos a agradecer y esperamos no olvidarnos de nadie, sino todo lo contrario, sumar gente. Le vamos a agradecer a todas las compañeras de 990 y compañeros de 990, primero que nada. José, Juli y Juli. Las dos Juli y José y al Negro Madrid, que también andaba por ahí. Yo le voy a agradecer también especialmente a Danilo, que estuvo desde la mañana también ayudando y colaborando. Y a Palo también. A Palo también, que nos ayudó. A Paloma, no sé dónde está. No, pensé que hablaba del mismo. Dije, bueno, listo, eso es un montón. Soy el Diego. No, porque el Palo está muy contento. Al Chula de Radio Magma y a Cami de Radio Magma y a Juancito de Radio Magma, que andaban por ahí y que siempre nos hacen el aguante cuando hacemos estas cosas o planificamos otras. A los padres erróneos que siempre están presentes. A los padres erróneos, Néstor, a mi el hermano Polo. A mi hermano Leandro, que nos ayudó a traer la escenografía de Qué grande, Lean, gracias. De Luya. Creo que nada más. No, falta algo importante. Sí. ¿Qué? Sí. No, pero bueno, si nos olvidamos de agradecerle a alguien que venga y claro, que grite, que haga un agite. Loco, yo también participé, qué onda. Todo lo que quieran, porque nos podemos olvidar. Bueno, sí, no lo anotamos, siempre lo tenemos anotado, no lo anotamos. Pasó muchas cosas afuera que ya hemos agradecido. Estuvo el colectivo de Estatua Estate Quieto, vinieron Manada de Nada, que hizo su intervención ahí de la sala abierta de lectura, las compañeras que estuvieron feriando, así que para todos ellos agradecimiento. Sí, y agradecer todo el aguante que la gente nos hace siempre. Digo, acá veo caras que han venido ya al programa anterior en La Quimera y que, bueno, eso, que sigan estando, la verdad que siempre se agradece, que escuchen el programa y que estén acá presentes, la verdad que es un pequeño orgullo que tenemos, porque la verdad que es hermoso poder compartir y es muy lindo sentirse escuchado y es muy lindo que podamos hablar y es muy lindo que podamos encontrarnos. Voy a seguir reivindicando la idea de que nos volvamos a escuchar, volvamos a encontrarnos todas las veces que sea necesario, porque es la única manera de ejercer, o por lo menos no la única, pero sí la primera manera de ejercer una pequeña resistencia ante las miserias y opresiones que nos promueven todo el tiempo el capitalismo y el gobierno actual. Exactamente, Dipa, querido. Sí, Dipa. Nos falta, hablando de capitalismo. Y hablando de gobierno actual, voy a hacer el pedido de la gorra, lo tengo que hacer, discúlpenme. Pero bueno, pueden colaborar con nosotros a Gentos.erróneos, colaboran con toda la cooperativa, simplemente tenemos ese alias, Gestos.erróneos. Y también vamos a estar pasando la gorra acá para quien quiera hacer algún aporte acá en esta realidad en la que estamos sumidos. Eso, nadie está obligado a aportar, pero si pueden, si tienen, si dicen, che, loco, tengo esto, y aunque sea mínimo, está bien, y si no tienen, también está bien, eso, sépanlo. Y si justo les sobran
un montón, bueno, aprovechen y aporten por otros, porque siempre es lindo aportar por otros y sentir esa solidaridad que, che, aquel no pudo poner, no importa, loco, sí. Lo banco yo hoy. Sabemos que el contexto es difícil, así que también por eso es con entrada libre de la gorra. Entendemos que el contexto a veces es muy complejo, lo que puedan, si no pueden, está todo bien también. Queremos que disfruten esto de todas maneras. Nos vamos a ir yendo. Una cosa importante también es que el viernes que viene es la sentencia del juicio de la Huerta. Va a haber muchas actividades durante la semana. El jueves hay vigilia. El jueves arranca la vigilia a las 6 de la tarde. Va a haber diferentes actividades culturales. Va a estar el cierre de Facón. El viernes es la lectura de la sentencia a las 12 del mediodía. En un contexto de veda electoral, que también ahí hay algo importante de entender, de que el sistema, el Poder Judicial eligió esa fecha para que ciertas expresiones políticas no se puedan hacer. Así que es importante que estemos ahí el viernes a las 12. Es un juicio que llevó muchos años, muchas audiencias, mucha lucha, que se está esperando hace 50 años desde que se cometieron los delitos que se enjuician ahí. Así que es importante que estemos en la calle, que acompañemos, que desde el jueves, el viernes, el momento que podamos, estemos ahí, acompañemos a quienes están esperando esta sentencia hace tanto tiempo. Es para toda la región, así que es importante que estemos ahí, y por eso nos queremos ir de este programa especial, de este programa en el marco del Festival Órbita, leyendo un poema que nació de un taller que nosotros impulsamos de Gestos Erróneos con el poeta Julián Assad. Sus padres son detenidos desaparecidos. Él, cuando tenía 6 meses, quedó solo. Se dedica a escribir poesía. Y él vino una vez a Tandil y nosotros hicimos un taller donde él, a partir de archivos que tuvieron que ver con la última dictadura en Tandil, recortes de diarios y fotografías, escribimos diferentes poemas. Esos poemas después se los dimos a la Sociedad Argentina del Collage en la sede en Tandil. Hicimos una muestra que se llamó De Memoria a Memoria, que vinculaba esos collages con los poemas, que se presentó en el rectorado de la universidad. Los poemas que se escribieron en ese taller no estaban escritos por personas que se dedicaban sí o sí a la poesía, porque eso también es algo que pensamos mucho desde Gestos Erróneos, que la palabra poética está en un montón de lugares. Así que personas que no se dedicaban a la escritura poética escribieron poemas, y entre esos poemas hay un poema de Petra Marzoca, quien, una gran referente para este programa, una gran referente para Tandil, una de esas personas indispensables, una parte de Memoria por la Vida en Democracia. Con ella hemos charlado y ella siempre hablaba de que hay que pensar memoria colectivamente y no con la referencia solo de ella, que también nos parece un gesto importante en este contexto, el entender que es colectivo y no una sola persona. Para nosotros Petra es una persona muy importante, escucha Gestos Erróneos, siempre nos escribe un mensaje en YouTube diciendo acá estoy, compañeros, así que nos parece importante irnos de este programa dándoles el poema que ella escribió en ese contexto, que lo vamos a escuchar en la voz del querido Dipa. A los milicos y sus cómplices. Te veo y no perteneces a este suelo mío. Eres ajeno a la piedra, al monte, a los arroyos. Te expulso de mi universo, de mi mundo de niña y de mi adolescencia feliz. No creo en lo que veo. Inaugurás una escuela, fusil y soldado junto a los niños. No puedes construir nada. Prensa infame, crónica, construyes tus mentiras, tus aliados te protegen, te informan, desinforman. ¿Dónde encuentra el pueblo sus verdades? Mujer, no contaban con nosotras. Desde la raíz vital te enfrentamos y te enfrento. Desaparecidos, de alguna manera los tengo a mi lado. Compañeros, si no claudico, los sostengo. Si lloro, los abrazo y sigo.